Buenos días, familia dominicana, de mi parte, así es, Gabriela, gracias. Hoy, a propósito de este día que se celebra mundialmente, quisimos conversar con una doctora quien tiene ya muchos años trabajando al favor del derecho de los niños. En estos días estuvimos leyendo que hay un borrón, un proyecto de ley en la República Dominicana que busca despenalizar el abuso infantil en el hogar, cosa que alarma a la sociedad dominicana, y es por eso que tenemos a este especialista para conversar de este importante tema. La doctora Luna está con nosotros. Bienvenida a Activando la Mañana. Hola, gracias por la invitación y sobre todo por permitirme hablar de este tema que es tan importante y tan necesario, sobre todo yo como pediatra y como mamá, y conociendo las situaciones por las que están viviendo muchos niños y niñas en Dominicana, víctimas de violencia. Pues me parece muy atinado poder abordar este tema. Vamos a desarrollar el tema como tal, violencia en el hogar. ¿A qué se refiere? Violencia, bueno, hay un término que se llama violencia intrafamiliar. Esa es la violencia que se ejerce contra las personas que forman parte de la familia. Pudieran ser los niños, las niñas, las mamás, toda aquella persona que forma parte de una familia. Sin embargo, cuando hablamos de violencia infantil, y en el caso específico de que comentas, que en el Código Penal se está modificando, se intenta modificar para permitir o, entre comillas, que los papás puedan disciplinar de manera apropiada a los niños y las niñas, esto deja un espacio legal para que los papás puedan abusar físicamente de sus hijos y de sus hijas a través del castigo físico. El castigo físico no es más que esas formas que desgraciadamente tenemos los dominicanos, de que a través del golpe físico, de la expresión verbal peyorativa, pueden intentar educar a los niños y a las niñas. Entonces eso pone mucho en riesgo a nuestra población infantil, porque la violencia física, sexual, psicológica, tiene un impacto en el desarrollo infantil, sobre todo en los primeros años, y es necesario evitar que esto pueda avanzar y que se modifique. La ley 136-03 establece que se penaliza el castigo físico. Sin embargo, esta modificación pudiera ir en contraproducencia con la ley y dejar una brecha para que los papás puedan castigar físicamente a sus hijos. ¿Qué tanto afecta emocionalmente a un niño que se le maltrate en casa, guardándose en que lo están disciplinando, que es lo que utilizan para defender esta acción negativa en las familias dominicanas? Mira, Melissa, es una muy buena pregunta, porque en los últimos años ha habido un gran avance científico demostrando que los niños y las niñas que sufren violencia física, psicológica, hay una modificación de su tejido cerebral. Entonces son niños que posteriormente pueden tener trastorno de conducta, trastorno de aprendizaje, inclusive estos estudios van mucho más y se relacionan enfermedades en la vida adulta con esta experiencia. Es decir, que afecta la salud física total, también. el ciclo de vida, el curso de vida de una persona. Y usted como pediatra sabe perfectamente de lo que está hablando. Sí, es un tema que yo he estado estudiando por muchos años, y anteriormente podíamos hablar de que ser víctima de violencia en la infancia pudiera estar relacionada con trastornos de conducta, con situaciones de depresión, salud mental. Sin embargo, la ciencia ha demostrado el impacto que la violencia tiene en el desarrollo, en el curso de vida de las personas. Y otra parte muy importante es la social. La parte social de ese niño que está siendo abusado, porque es un abuso en casa, se refleja totalmente con sus amigos y con sus compañeritos en la escuela. Sí, justamente, y muy atinado el tema, porque se vincula con lo que ustedes están tratando hoy y con lo que se celebra hoy, el Día de la Prevención del Acoso Escolar. El acoso escolar no es más que esa violencia entre iguales que se da en la escuela. Obviamente el acosador probablemente viene de un entorno familiar violento, es una conducta aprendida, la violencia se aprende. Y entonces esto va, fíjate que la violencia se refleja en distintos ámbitos y se va relacionando. La violencia en la infancia se relaciona inclusive con la violencia de género,
con la violencia, como un niño que ha sido víctima de violencia puede ser posteriormente un perpetrador de violencia en la vida adulta. O sea que es necesario que la sociedad y todas las instituciones que tienen que ver con la protección de los niños, niñas, adolescentes en nuestro país se unan para prevenir que esto ocurra, de que se modifique el Código Penal y que se permita entonces que los papás puedan disciplinar con golpe a sus hijos. ¿Cuál es la manera idónea de disciplinar a los niños ahora para entonces ayudar? Porque quizás, como hablábamos hace un rato, ese es un patrón que vemos de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nosotros, y continuamos repitiéndolo porque quizás no tenemos las herramientas e ignoramos cuál es la manera adecuada de disciplinar a los niños en casa. Claro. Fíjate, la encuesta en hogar de 2014 dice que los menores de 14 años, cerca del 62%, sufren disciplina violenta. Y ahora, en hogar del 2019, advierte que ha incrementado, llegando a un 64%. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Que esa disciplina violenta comienza en los primeros años de vida. El mayor porcentaje ocurre entre los 3 y 4 años. Muchas de esas acciones que hacen los niños tienen que ver con su desarrollo infantil. Entonces los papás necesitan saber qué puede hacer un niño o no, y sobre todo tiene que establecer límites y tener una crianza positiva, una crianza evitando la violencia, conversando, estableciendo qué puedes hacer, qué no puedes hacer y teniendo consecuencias quizás, pero no a través de golpes o de palabras incorrectas, sino limitando quizás alguna cosa que le gusta al niño hacer. En fin, que hay una serie de técnicas para criar a los hijos de una manera adecuada sin utilizar la violencia. Yo creo que a veces se confunde y las personas entienden que el no pegar significa no poner límites, y sí hay que poner límites a los niños, pero es a través del diálogo, de la conversación, de conocer también cuál es el temperamento de mi hijo y de qué manera yo lo voy a corregir. Hay especialistas que ayudan a los padres a guiar en este proceso ya tan importante que es la crianza de los niños. Sí, por supuesto. Mira, yo como pediatra me he dedicado mucho a educar a papás sobre el tema de crianza, pero básicamente los psicólogos infantiles tienen mucha expertise sobre la manera de criar. Yo pienso que también a través de la escuela es necesario dar herramientas a los padres para tener una crianza positiva. En nuestro país, desgraciadamente, más del 50% de los niños viven con un papá con mamá generalmente. Hay falta de habilidades parentales porque eso se va generando por las dificultades que pueden tener los papás para aprender a ser padres. Entonces, hoy día que estamos inmersos en un mundo totalmente comunicado, hay muchas informaciones a través de las redes que se pueden utilizar para ir aprendiendo. Yo recomiendo a aquellas mamás que se utilizan el tiempo en ver videos en TikTok o esas cosas que no te van a ayudar para nada, no pues buscar espacio. Hay muchas personas que están hablando sobre el tema, que dan recomendaciones por Instagram, por YouTube. O sea que hay información para que los papás puedan acceder a ella y saber cómo criar a sus hijos. Doctora Luna, muy interesante esta conversación. Gracias por estar con nosotros en esta mañana tan especial y que estoy segura que ha servido de orientación para tantos padres en la República Dominicana.